Ceci, Pablito, saludo también para Pancho y toda la gente allí en el estudio. Nosotros hoy vamos a analizar básicamente, a raíz de un estudio que se ha dado a conocer hace poquito, la relación que existe entre dos ya dogmas, podríamos decir, si se quiere. Por un lado, la Iglesia Católica y la influencia que tiene en la sociedad, y por el otro lado, el kirchnerismo. Mucho se ha dicho que son dos cuestiones realmente muy, pero muy distintas entre ellas, ya que algunas medidas que ha planteado el kirchnerismo, algunos cambios en la sociedad han ido un poco en contramano a lo que ha predicado durante un largo tiempo la Iglesia Católica. Mientras vemos algunas imágenes de el Papa Francisco junto con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en este encuentro que se dio justamente una vez que asumió el Papa, ¿no? Bueno, decíamos que varias cosas hay diferentes entre ambas doctrinas, en principio porque ha habido algunos cortocircuitos durante esta última década a raíz de algunas medidas que ha tomado el kirchnerismo. Todo ha comenzado, recordemos, desde hace ya algunos años, se ha reforzado cuando se ha planteado el tema del matrimonio igualitario, ni hablar después con el tema de la ley de muerte digna y de fertilización asistida, algunas de las cuestiones que han puesto en contradicción a la Iglesia Católica y en este caso el kirchnerismo. Pero bueno, son tan solo algunas de las cosas que se han estudiado en este informe que ha hecho la Universidad de La Matanza y que ha tratado de plasmar cuantitativamente a raíz de algunas encuestas que se han hecho, ¿no? ¿Qué tanto apoyan los católicos las medidas del gobierno? Y esto se ha hecho en dos instancias. En principio, durante el año 2012, antes de la asunción del Papa Francisco, y la otra instancia luego de que ya Francisco era Papa. Vamos a ver entonces cuáles son las, en este caso, opiniones que ha dado la gente en relación a las principales medidas que ha tomado el kirchnerismo. Este es el porcentaje de aprobación que tienen los católicos respecto de una de las principales medidas, quizás la más polémica o la que más ha puesto en contradicción a la Iglesia con el kirchnerismo. Estamos hablando del matrimonio igualitario. En un principio, antes de la asunción de Francisco, y esto comprueba en cierta forma el efecto que ha tenido el Papa a nivel conciliación con respecto a la política, el 62% aprobaba el matrimonio igualitario. Estamos hablando de los católicos que han sido encuestados, ¿no? Esta es una encuesta que se ha realizado sobre todo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el área metropolitana en general. La explicación que se da de esta encuesta respecto del lugar en donde se han tomado las muestras es que en ese lugar básicamente están expresadas la mayoría de las expresiones políticas y además están concentrados casi el 100% de los medios de comunicación de alcance nacional. Casi 7% de aumento hubo entre este periodo 2012-2013 con la asunción del Papa Francisco en el medio, lo cual ha agrandado en cierta forma el porcentaje de aceptación respecto del matrimonio igualitario. Pasamos a otra de las medidas también bastante polémicas que también han puesto en contradicción a los católicos dentro del kirchnerismo. Estamos hablando de la paternidad alternativa, esta ley según la cual una pareja homosexual puede adoptar una persona con los mismos derechos con los que podría hacerlo una pareja heterosexual, ¿no? El 44% de la población católica avalaba antes de la asunción de Francisco la medida por la cual se podía justamente aprobar la paternidad alternativa. Un porcentaje que se eleva al 54,5%, realmente muy elevado, según este estudio que ha realizado la Universidad de La Matanza, casi 11 puntos más. Estamos hablando, en este caso, con respecto a la paternidad alternativa. Pasamos a la siguiente medida que también se ha tomado durante esta década de kirchnerismo. Estamos hablando del cambio de sexo. Son todas medidas que entran dentro de lo que se ha dado en llamar el paquete de medidas progresistas del gobierno, con un alto acatamiento a nivel general de la población a nivel general, no solamente católico, pero bueno, abocados en este caso a los creyentes, el 50,5% de los católicos avalaba antes de la asunción de Francisco la idea de que las personas puedan cambiar de identidad y cambiar de sexo.
porcentaje que se eleva al 66,5% después de la asunción de Francisco, también cerca de 11 puntos aproximadamente, un poco más, 15 puntos respecto de 2012. Pasamos a la siguiente medida que se ha tomado en este caso, la ley de muerte digna, una de las últimas que se ha aprobado antes de la ley de fertilización asistida, ¿no? El 61% de la población católica apoyaba antes de la asunción de Francisco la ley de muerte digna, una ley que ha sido realmente muy debatida, muy puesta en cuestión, sobre todo también por referentes de la Iglesia. Sabemos que la Iglesia en sí misma predica justamente que la muerte llega de manos de Dios, y es por eso que se trata de una medida que en principio sería polémica. Pero bueno, se ha elevado este número hasta un 72,4% luego de la asunción de Francisco. Algunas de las medidas que se han tomado, pero también este estudio se ha tomado el trabajo de plantear una encuesta que plasme cuáles serían los resultados en el caso de el posible tratamiento de leyes como la legalización del aborto o la legalización de las drogas o la pena de muerte, y ahí vemos cuáles serían los resultados en caso de que se hubieran tratado. Antes de la asunción de Francisco, la legalización del aborto tenía un 49,9% de aceptación, que se eleva, en el caso de 2013 ya con la asunción de Francisco, a un 53,4%. ¿Sí? En el caso de la pena de muerte, hablamos de un caso muy particular porque no es un caso que ni siquiera se haya planteado debatir todavía, pero de todas formas este estudio también lo ha plasmado. Un 48,5% de la población tenía cierto grado de aceptación respecto de la pena de muerte antes de la asunción de Francisco, y luego de la asunción de Francisco es realmente muy interesante conocer este dato porque un 56% de la población planteaba que estaba de acuerdo. Realmente un tema interesante porque en el caso de la población que no es católica, estos porcentajes son mucho menores, del 41% en el caso del año 2012 y de un 50,1% en el caso del 2013. Estamos hablando de la población no católica. Y veíamos ahí el último dato también de la legalización de las drogas, llegando como mucho a un 25% también de la población después de la asunción de Francisco, antes con un porcentaje mucho menor del 18,1%. Lo veíamos ahí. Bueno, algunos de los datos que ha plasmado justamente este estudio que ha realizado la Universidad Nacional de La Matanza, que tiene un anexo también de un estudio que realizó el CONICET, en este caso también, muy interesante porque plantea cuáles son las influencias que tiene un legislador o un político a la hora de votar respecto de sus creencias. La mayoría, hablamos de un 92%, manifiesta que sus creencias religiosas influyen a la hora de votar, y a eso hay que recordar que el 62% prácticamente de nuestros legisladores, según manifiesta también esta encuesta, son creyentes, y dentro de esas creencias en un 90% de la religión católica. Algunos de los datos que ha plasmado este informe de la Universidad Nacional de La Matanza, muy interesante por cierto, ¿no? Análisis de sociólogos manifiestan que si bien han crecido a nivel medidas que ha tomado el gobierno, a nivel político, las ideas que la gente tenía respecto de ciertos temas que eran tabú, la Iglesia todavía no se ha modernizado en ciertos aspectos, pero la gente a nivel general y los católicos sobre todo han manifestado estar a favor de algunas medidas justamente de este gobierno que habían puesto anteriormente en cuestión estas ideas. Vamos a volver ahora con los muchachos que están ahí preparados en el living. Hasta aquí llegó este informe. Ceci, Pancho y Pablo los esperan del otro lado del estudio.